A ver, Persia o Irán, ¿cómo puede ser que un país con una historia milenaria, de repente, ¡pum!, en el siglo XX cambia de nombre? La respuesta, créanme, va mucho más allá de un papel firmado. Esta es la historia de una nación peleando por decir, este soy yo, por definir su propia identidad frente a todo el planeta. Y todo arranca con un rumor, ¿viste? Una de esas ideas que se hacen virales y que a primera vista tienen como cierto sentido. Como esta publicación de Reddit que tira así, de la nada, che, ¿sabían que Persia se convirtió en Irán por los nazis? Suena un titular tremendo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Acompáñenme que vamos a desarmar este mito y a buscar la posta. Este va a ser nuestro viaje, nuestro recorrido. Primero, vamos a desentrañar el misterio de los dos nombres. Después, nos vamos a meter de lleno en las raíces históricas de Irán. De ahí, vamos a conocer al Shah que movió todas las fichas. Analizamos el decreto que lo cambió todo y para cerrar, vemos qué onda con estos nombres hoy en día. ¿Vamos? Bueno, arranquemos por el principio. Para entender todo este embrollo, la clave no está en la política, al menos no todavía, sino en algo mucho más básico. La diferencia entre cómo un pueblo se llama a sí mismo y cómo lo llaman los demás. Y acá está el quid de la cuestión. Persia es lo que los lingüistas llaman un exónimo, o sea, el nombre que le ponen los de afuera. Viene de Parsa, que era una región, pero los griegos, muy prácticos ellos, lo usaron para nombrar a todo el imperio. En cambio, Irán es otra cosa. Es un endónimo. Es el nombre que la gente de ahí usó toda la vida para su propia tierra. Es el nombre de adentro. Para que quede más claro, pensemos en un ejemplo que conocemos todos, Alemania. Nosotros le decimos Alemania, los italianos le dicen Germania, los franceses Allemagne, son todos exónimos, pero ellos, entre ellos, se llaman Deutschland. Bueno, acá la lógica es exactamente la misma. Persia es el nombre de afuera, Irán es el de adentro. Simple. Y acá viene lo más interesante de todo, me parece a mí. El nombre Irán no es un invento del siglo XX, ni de casualidad. Como vamos a ver ahora, es un nombre que tiene unas raíces profundísimas, milenarias, en la historia de esa civilización. Miren esta línea de tiempo, es espectacular. Ya por el año 200, en pleno imperio sasánida, se hablaba de Eransahar, que significa el reino de los iraníes. 8 siglos después, el poeta Ferdowsi, que es como el Shakespeare o el Cervantes del mundo persa, inmortaliza la palabra Irán en su obra maestra, el Shahnameh. Y ya en el 1500, los safávidas lo usan para reafirmar la identidad de un territorio unificado. O sea, el nombre siempre, pero siempre, estuvo ahí. Y este punto es fundamental, ¿eh? Atención acá, porque incluso después de la conquista islámica, que fue un quiebre cultural tremendo, la identidad persa ¿resistió? A ver, adoptaron el Islam sí, pero no se arabizaron. El idioma farsi, la lengua persa, no solo sobrevivió, sino que floreció y se convirtió en el arca, en el vehículo que transportó la idea de Irán a través de los siglos. Impresionante. Ahora peguemos un salto en el tiempo. Nos vamos al siglo XX y nos encontramos con una Persia que estaba en las últimas, debilitada, atrapada en lo que se conoció como el Gran Juego. ¿Qué era eso? Una pulseada geopolítica terrible entre el imperio ruso y el británico que la estaban desangrando de a poco. Esta tabla lo dice todo, sin vueltas. Miren nomás las pérdidas de territorio que sufrió la dinastía Qajar. Tratados con nombres rarísimos, Gulistán, Turkmenchay, todos con Rusia. El de París con los británicos. El país se achicaba, perdía soberanía, perdía orgullo. Y este contexto, este clima de decadencia y humillación, es el caldo de cultivo perfecto para que llegue un tipo fuerte con una promesa. Yo les voy a devolver el orgullo. Y en medio de todo ese caos aparece él, Reza Shah, un militar que en 1921 da un golpe de estado. Y para 1925 ya se corona como Reza Shah, dando inicio a la dinastía Pahlavi. Y el tipo tenía una obsesión, una sola: sacar al país de la postración y construir una nación moderna, centralizada y sobre todo soberana. Y así, con este hombre al mando, llegamos al momento clave, al año 1935. Un año que marcaría un antes y un después en cómo el país se presentaba ante el mundo. Y les aseguro que fue mucho, pero mucho más que un cambio de papelería.
Fue un acto político con todas las letras. Entonces, volvemos a la pregunta del millón. Si no fueron los nazis, ¿por qué el cambio? ¿Qué estaba buscando realmente Reza Shah al pedirle formalmente al mundo que dejara de usar el nombre Persia? Bueno, las razones eran varias, y no fue un capricho, ¿eh? Era parte de un proyecto nacionalista muy, pero muy pensado. Punto 1, y para mí el más importante, afirmar la soberanía. Era plantarse y decirle al mundo, señores, nuestro nombre es este. Dejen de usar el apodo que nos pusieron. Punto 2, unificar. El país era un mosaico de etnias, y Persia se asociaba solo a una. Irán, en cambio, era un paraguas más grande que incluía a todos. Tercero, modernizar la imagen, cortar con ese pasado decadente. Y cuarto, y esto es clave, conectar con la gloria de los imperios antiguos, con ese legado ario, una palabra que en su origen significa noble y no tenía nada que ver con las connotaciones raciales que le dieron después en Europa. Así que, para que quede clarísimo, la teoría de la influencia nazi no es solo una simplificación, es un error histórico. Es cierto que Reza Shah tenía lazos económicos con Alemania, sí, pero era para hacerle contrapeso a los británicos y a los soviéticos. La verdadera fuerza detrás del cambio fue un profundo nacionalismo iraní que venía gestándose desde adentro. Pero ojo, la historia no se termina en 1935. Este debate sobre la identidad, sobre los nombres, sigue más vivo que nunca, y se resignificó por completo con los eventos que sacudieron al país en la segunda mitad del siglo XX. Y el punto de quiebre, el antes y el después definitivo, es la Revolución Islámica de 1979. La caída del Shah no solo cambió el gobierno, cambió por completo la imagen del país para el resto del mundo. El nombre Irán de repente quedó teñido por este nuevo régimen, y eso tuvo consecuencias directas en cómo la gente, sobre todo la que se fue, empezó a identificarse. Y acá vemos cómo conviven las dos cosas hoy. Para muchos, especialmente en la diáspora, los que escaparon de la revolución, decir «soy persa» es una forma de reivindicar una herencia cultural increíble. La poesía, el arte, la historia, y al mismo tiempo es una forma de decir «che, yo no tengo nada que ver con el régimen actual». Por otro lado, usar iraní es una afirmación de la identidad nacional completa, la que incluye a todas las etnias, y es un reconocimiento del Estado moderno, más allá de quien esté en el gobierno. Es complejo. Entonces nos quedamos con esta idea, con esta metáfora final. Quizá Persia es el alma cultural, esa herencia intangible que viaja en la lengua, en el arte, en la comida. E Irán es el cuerpo, la entidad política, diversa, compleja. La pregunta de cómo se define una nación no tiene una sola respuesta, ¿no? Y en el caso de Irán, esa pregunta no está cerrada en los libros de historia, sino que sigue abierta, latiendo en el corazón de su gente, tanto adentro como afuera de sus fronteras.